El invierno en la ciudad de San Pedro no era una estación, sino un estado del alma. El viento gélido se filtraba por las grietas de los muros de concreto, arrastrando consigo el olor a metal oxidado y a carbón quemado de la vieja estación de trenes. Para Elena, ese frío era un compañero constante, una sombra que se pegaba a su piel mientras intentaba ajustar su raído abrigo de lana para protegerse de las ráfagas que azotaban el andén número 4. A sus 32 años, el rostro de Elena contaba una historia de fatiga acumulada, de noches en vela calculando monedas y de un amor inquebrantable que era, al mismo tiempo, su mayor fortaleza y su más dulce carga. Elena era madre soltera. Su hijo, Mateo, de apenas 6 años, dormitaba apoyado contra su pierna, envuelto en una bufanda que alguna vez fue roja y que ahora lucía un tono rosáceo desvaído por los lavados. Ella trabajaba limpiando los vagones de carga cuando el sol aún no asomaba, un empleo agotador que apenas le permitía pagar una habitación pequeña en el cinturón de pobreza de la ciudad. Aquella noche, el último tren de pasajeros se había retrasado debido a una tormenta de nieve en la montaña, y Elena se vio obligada a esperar horas extras para terminar su jornada. La estación estaba casi desierta. Las luces fluorescentes parpadeaban con un zumbido eléctrico que erizaba los pelos de la nuca. El silencio solo se rompía por el goteo de una tubería rota y el lejano eco de los pasos de un guardia de seguridad en el otro extremo del edificio. Fue entonces cuando, entre la bruma que se colaba por las puertas abiertas, Elena escuchó algo que no encajaba con el entorno industrial, un sollozo pequeño, casi imperceptible, seguido por un susurro sofocado. Instintivamente, Elena apretó la mano de Mateo y caminó hacia la zona de los bancos de madera carcomida, ocultos tras una columna de hierro. Allí, acurrucada sobre un montón de periódicos viejos y una maleta de cuero desgarrada que parecía haber vivido 1000 batallas, se encontraban 3 niñas. La mayor no podía tener más de 10 años. Tenía el cabello oscuro enmarañado y unos ojos que destellaban una mezcla de terror y una madurez defensiva que no correspondía a su edad. Abrazaba con fuerza a otras 2 pequeñas, gemelas a juzgar por sus rasgos, que no tendrían más de 5 años. Las pequeñas temblaban violentamente, con los labios azulados por el frío extremo. Iban vestidas con vestidos de algodón finos, totalmente inadecuados para el crudo invierno de San Pedro, y sus zapatos estaban tan gastados que las suelas apenas se mantenían unidas por hilos de esperanza. Elena se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco doloroso. En esa ciudad, la indiferencia era la moneda de cambio, la gente solía apartar la mirada ante la desgracia ajena para no sentir el peso de su propia impotencia. Pero Elena conocía el hambre. Conocía el miedo de no tener un techo. Miró a las niñas y vio en ellas el reflejo de una vulnerabilidad que le quemaba las entrañas. «Hola», susurró Elena, suavizando su voz lo más posible para no asustarlas. «No tengan miedo. Me llamo Elena. ¿Dónde están sus padres?» La niña mayor no respondió de inmediato. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar a sus hermanas. Miró a Elena con una desconfianza profunda, escaneando su ropa humilde y su rostro cansado. Finalmente, con una voz quebrada que apenas era más fuerte que el viento, respondió: «Nadie nos quiere aquí. El hombre del tren nos dijo que bajáramos, que este era el final del camino. Mamá dijo que nos esperaría en la siguiente estación, pero el tren ya se fue hace horas». Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que eso significaba. En esos tiempos difíciles, el abandono en las estaciones era una tragedia silenciosa que ocurría más a menudo de lo que la sociedad quería admitir. Esas niñas habían sido dejadas atrás a propósito, huérfanas de la necesidad, arrojadas a un mundo que no tenía espacio para la inocencia sin recursos. ¿Tienen hambre?, preguntó Elena, buscando en su bolso el pequeño trozo de pan y el queso que había guardado para su propia cena. Al ver la comida, el muro defensivo de la niña mayor se desmoronó por un instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas que rodaron por sus mejillas sucias.
Extendió la mano lentamente, como si temiera que el alimento fuera un espejismo. Las gemelas, al sentir el movimiento, alzaron la vista con una esperanza tan pura que a Elena se le partió el alma. Mateo, que se había despertado por completo, se acercó con cuidado y les ofreció su propio tesoro, un pequeño camión de madera que le había tallado un vecino. Tengan, pueden jugar si quieren, dijo el niño con la sencillez que solo los niños poseen. Elena miró a su alrededor. El guardia de seguridad se acercaba con paso pesado. Sabía que si los servicios sociales las encontraban en ese estado, terminarían en un orfanato estatal, lugares conocidos en San Pedro por ser fríos, superpoblados y carentes de cualquier rastro de afecto. Ella no tenía nada. Su cuenta bancaria estaba a cero y su alacena estaba casi vacía. Pero al mirar los ojos de la hermana mayor, vio un grito silencioso de auxilio que no podía ignorar. «Vengan conmigo», dijo Elena, tomando una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. «No es mucho, pero hay calor y un techo. Mañana pensaremos qué hacer, pero hoy, no dormirán en este suelo frío». La niña mayor la miró fijamente, buscando una señal de engaño. Al encontrar solo una compasión genuina y una voluntad de hierro, asintió levemente. Elena ayudó a las gemelas a levantarse, estaban tan débiles que apenas podían sostenerse. Con Mateo de una mano y guiando a las tres extrañas con la otra, Elena salió de la estación. Mientras caminaban por las calles oscuras bajo la nieve que empezaba a caer con más fuerza, Elena no sabía cómo las alimentaría ni dónde dormirían todas en su pequeña habitación, pero sentía una extraña chispa en su pecho. El destino las había unido en el lugar más desolado de la ciudad, y aunque el mundo las considerara un desecho del sistema, para Elena, esas tres niñas acababan de convertirse en el inicio de una lucha que no estaba dispuesta a perder. El trayecto desde la estación hasta el pequeño cuarto de Elena pareció durar una eternidad. El viento soplaba con una fuerza renovada, levantando remolinos de nieve que golpeaban los rostros de las niñas. Elena cargaba a una de las gemelas en brazos, mientras que la mayor, cuyo nombre descubrió que era Lucía, llevaba de la mano a su otra hermana, Martina. Mateo caminaba al frente, actuando como un pequeño guía bajo la luz mortecina de los faroles callejeros. El silencio del grupo era pesado, solo interrumpido por el castañeo de los dientes de las pequeñas y el crujir de la nieve bajo sus pies. Cuando finalmente llegaron al edificio, una construcción de ladrillos desgastados y pasillos estrechos que olían a humedad y a guiso de col, Elena sintió una punzada de vergüenza. Su hogar no era más que una habitación dividida por una cortina de retazos, con una pequeña estufa de queroseno que siempre tosía antes de encenderse y una ventana que dejaba pasar más aire del que debería. Sin embargo, al abrir la puerta y encender la única bombilla amarillenta que colgaba del techo, Lucía se detuvo en el umbral, mirando el espacio como si fuera un palacio. «Pasen, pasen rápido. Hay que quitarles esa ropa mojada», instó Elena, cerrando la puerta con fuerza y echando el cerrojo. La prioridad era el calor. Elena se arrodilló frente a la estufa y, tras varios intentos, logró que la llama azulada comenzara a irradiar un calor reconfortante. Mateo, entendiendo la urgencia de la situación sin necesidad de palabras, fue hacia su pequeño cajón de ropa y sacó sus suéteres más grandes. «Tomen, estos pican un poco, pero calientan mucho», dijo Mateo, extendiéndoles las prendas a las gemelas. Elena ayudó a Martina y a la otra pequeña, Sofía, a cambiarse. Sus cuerpos eran tan menudos que las costillas se les marcaban bajo la piel pálida. La indignación crecía en el pecho de Elena, no podía comprender cómo alguien podía abandonar a tres seres tan frágiles a su suerte en una noche como aquella. Lucía, por su parte, se mantenía alerta. Aunque había aceptado entrar, sus ojos no dejaban de vigilar cada movimiento de Elena, como un animalito herido que espera el siguiente golpe. «Lucía, no voy a hacerles daño», dijo Elena con suavidad, mientras ponía una olla pequeña con agua y los restos de una caja de avena sobre el hornillo. «Sé que es difícil confiar, pero aquí están a salvo. Por esta noche,
nadie va a molestarlas. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Lucía de repente. Su voz era ronca, impropia de una niña. El guardia de la estación nos dijo que éramos un estorbo. La gente pasaba y nos miraba como si fuéramos basura. Elena se detuvo y miró a la niña a los ojos. Se vio a sí misma hace años, cuando se quedó sola con Mateo y no tenía ni un trozo de pan que ofrecerle. Porque yo también he tenido miedo, Lucía. Y porque nadie merece estar solo cuando el mundo es tan frío. La cena fue silenciosa y austera. Elena dividió la avena en 5 cuencos pequeños. Ella apenas probó un par de cucharadas, asegurándose de que las niñas y Mateo tuvieran la mayor parte. Observó cómo las gemelas comían con una desesperación que le encogió el corazón, devoraban cada grano como si temieran que el plato fuera a desaparecer de repente. Al terminar, el cansancio comenzó a vencer la resistencia de las pequeñas. Sus ojos se cerraban mientras el calor de la estufa finalmente hacía efecto. El problema era el espacio. La cama de Elena era apenas una plaza y media, y Mateo dormía en un pequeño catre en la esquina. Con determinación, Elena arrastró todos los colchones y mantas que tenía hacia el centro de la habitación, creando un nido de telas en el suelo cerca de la estufa. «Dormiremos todos juntos aquí», anunció. «Estaremos más calientes». Acomodó a las gemelas en el centro, con Mateo a un lado. Lucía se acostó al borde, manteniendo una distancia prudencial pero permitiendo que Elena la cubriera con una manta pesada de lana. Cuando la luz se apagó, el resplandor naranja de la estufa proyectaba sombras danzantes en las paredes. Elena se quedó despierta, escuchando la respiración acompasada de los 4 niños. Su mente, sin embargo, era un torbellino de preocupaciones. Su presupuesto era de apenas unos pocos pesos al día. Su casero, el señor Donato, era un hombre sin escrúpulos que no dudaría en echarlas si descubría que había metido a 3 niñas más en el cuarto. Y lo más importante, ¿qué pasaría mañana? No podía simplemente llevarlas a la policía. En San Pedro, eso significaba enviarlas a la Casa del Norte, un orfanato del que se contaban historias de terror. Pero tampoco tenía cómo mantener a 3 bocas adicionales. De pronto, sintió un pequeño movimiento a su lado. Era Lucía. La niña se había acercado y, por primera vez, buscó la mano de Elena bajo las mantas. Sus dedos estaban helados, pero su agarre era firme. «Gracias, señora Elena», susurró Lucía apenas en un aliento. En ese momento, Elena sintió una fuerza que no sabía que poseía. La pobreza le había quitado muchas cosas, su juventud, su descanso, sus sueños de estudiar. Pero no le quitaría su humanidad. No sabía cómo lo haría, pero no permitiría que esas niñas volvieran a la calle. Mientras el resto del mundo dormía bajo la nieve, en esa habitación miserable se estaba gestando una rebelión silenciosa contra el destino. Elena cerró los ojos, prometiéndose a sí misma que el mañana, aunque incierto, no las encontraría desprotegidas. La luz grisácea del amanecer se filtró por la ventana, revelando una capa de escarcha que decoraba los cristales como encaje helado. Elena fue la primera en despertar, con el cuerpo entumecido por haber dormido en una posición incómoda para no molestar a los niños. Al abrir los ojos, la realidad de la noche anterior la golpeó de golpe, no era un sueño. Allí, en su modesto suelo, descansaban 3 almas nuevas que el destino había arrojado a su puerta. Se levantó con cuidado, moviéndose como una sombra para no despertar a la pequeña tribu. Su primera prioridad era el inventario. Abrió la alacena y el corazón se le hundió. Le quedaba medio paquete de arroz, 2 patatas arrugadas y un poco de té. Era suficiente para un desayuno ligero, pero nada más. La angustia, esa vieja conocida, comenzó a trepar por su garganta, pero Elena la rechazó con un gesto decidido. No era momento para el pánico, sino para la estrategia. De repente, 3 golpes secos y autoritarios resonaron en la puerta de madera. El sonido fue como un disparo en el silencio de la habitación.
Las niñas se incorporaron de un salto, con los ojos desorbitados por el terror. Lucía, por instinto, atrajo a las gemelas hacia su pecho, cubriéndoles la boca para que no gritaran. Elena. Sé que estás ahí. Abre ya. La voz áspera del señor Donato, el casero, atravesó la puerta. Elena sintió que el mundo se detenía. Si Donato veía a las niñas, las echaría a todas ese mismo instante. Era un hombre que medía la vida en centavos y no permitía huéspedes adicionales ni aunque su vida dependiera de ello. Escóndanse debajo de la cama. Rápido. Susurró Elena con una urgencia eléctrica. Con una agilidad nacida del miedo, Lucía empujó a Sofía y Martina bajo el somier de metal de la cama principal, que afortunadamente tenía una colcha larga que llegaba hasta el suelo. Ella se deslizó después, justo cuando Elena terminaba de alisar las mantas del suelo. Mateo, entendiendo el juego de inmediato, se sentó en la mesa con un libro viejo, fingiendo que acababa de despertar. Elena abrió la puerta solo un resquicio, lo justo para que el cuerpo del señor Donato no pudiera pasar. Buenos días, señor Donato. Es muy temprano, estaba terminando de vestir a Mateo para la escuela, dijo ella, tratando de que su voz no temblara. El hombre, un individuo bajo de aliento fétido y ojos inquisidores, intentó asomar la cabeza por encima del hombro de Elena. He oído ruidos, Elena. Pasos de más de 2 personas. Sabes perfectamente que el contrato es para ti y el mocoso. Si tienes visitas, el alquiler sube o te vas. Solo somos nosotros, señor. Debe ser el viento en las tuberías o los vecinos del piso de arriba, mintió Elena, sosteniendo la mirada del hombre con una valentía que no sentía. Donato entornó los ojos, olisqueando el aire como un sabueso. Huele a avena. Demasiada avena para solo 2 personas. No me engañes, muchacha. Si descubro que estás escondiendo a alguien, dormirás en la nieve antes de que anochezca. Tras un tenso silencio que pareció durar horas, el hombre se dio la vuelta y se alejó por el pasillo, mascullando amenazas entre dientes. Elena cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella, exhalando un suspiro que le vació los pulmones. Las niñas salieron lentamente de su escondite, pálidas y temblorosas. No podemos quedarnos aquí encerradas, dijo Lucía, su voz llena de una amargura prematura. Somos un problema para usted. Deberíamos irnos antes de que ese hombre regrese. Elena se acercó a ella y le tomó las manos. Estaban pequeñas y sucias, pero llenas de una fuerza increíble. Escúchame bien, Lucía. No son un problema. Son niñas, y mientras yo tenga un techo, ustedes tendrán un techo. Pero tenemos que ser inteligentes. Hoy tengo que ir a trabajar a los muelles. No puedo llevarlas conmigo, pero no pueden quedarse aquí si Donato vuelve a inspeccionar. Elena ideó un plan desesperado. Conocía a una vieja amiga, doña Marta, que regentaba una pequeña lavandería cerca de la estación. Marta era una mujer ruda de manos curtidas por el jabón, pero tenía un corazón de oro escondido tras capas de sarcasmo. Si alguien podía ocultarlas durante unas horas a cambio de trabajo, era ella. Envolvió a las niñas en las mantas más ligeras que pudo encontrar y, aprovechando que Donato había bajado a la taberna de la esquina, las sacó por la salida de incendios. El frío exterior era brutal, pero el miedo a ser descubiertas las mantenía en marcha. Al llegar a la lavandería, el vapor de las máquinas envolvía el ambiente como una nube protectora. Doña Marta, al ver a Elena con la tropa de huérfanas, dejó caer la sábana que estaba doblando. Elena, por los santos, ¿qué has hecho ahora? ¿Has asaltado un hospicio? Marta, por favor. No tienen a nadie. Las encontré en la estación anoche. Solo necesito que las dejes quedarse aquí hasta la tarde. Yo trabajaré el doble en los muelles y te traeré la mitad de mi paga. Marta miró a las gemelas, que se escondían detrás de las piernas de Elena, y luego a Lucía, que la miraba con un desafío silencioso.
La anciana suspiró, se secó las manos en el delantal y señaló un rincón lleno de cestas de ropa limpia. ¿Qué se sienten ahí? Si alguien pregunta, son tus sobrinas que están de visita. Y tú, niña mayor, dijo mirando a Lucía, si quieres quedarte, me ayudarás a emparejar calcetines. Aquí nadie come gratis, ni siquiera los ángeles caídos. Elena sintió un alivio inmenso. Besó la frente de Mateo, quien se quedaría a cuidar de las niñas en la lavandería en lugar de ir a la escuela por ese día, y se dirigió a su trabajo. Mientras caminaba hacia los muelles de carga, donde el trabajo físico era demoledor, una idea empezó a formarse en su mente. No bastaba con esconderlas, necesitaba una solución permanente. Necesitaba dinero, y lo necesitaba rápido. Lo que Elena no sabía era que, en la lavandería, Lucía había empezado a demostrar habilidades que nadie esperaba. Mientras emparejaba calcetines, la niña mayor observaba con atención los periódicos viejos que Marta usaba para envolver los pedidos. Sus ojos seguían las letras con una avidez inusual. ¿Sabes leer, pequeña?, preguntó Marta, sorprendida. Mi padre era maestro antes de que se lo llevaran, respondió Lucía con voz firme. Él me enseñó que las letras son la única salida de la oscuridad. Esa tarde, mientras Elena cargaba cajas pesadas bajo un aguanieve inclemente, una pequeña esperanza comenzó a florecer. Por primera vez en años, Elena no solo luchaba por sobrevivir ella misma, estaba luchando por un futuro que incluía 3 nombres nuevos. Pero el peligro acechaba. Al volver a casa, notó que la puerta de su habitación estaba entreabierta y la cerradura había sido forzada. El secreto de la estación de tren ya no era solo suyo. El corazón de Elena golpeó su pecho como un tambor de guerra al ver la puerta de su habitación entreabierta. La madera astillada alrededor del cerrojo gritaba una advertencia que le heló la sangre más que el viento de la tarde. Con los dedos entumecidos por el trabajo en los muelles, empujó la puerta lentamente. El interior era un caos, sus escasas pertenencias habían sido revueltas, los colchones estaban fuera de su sitio y, lo más aterrador de todo, el señor Donato estaba sentado en la única silla de la habitación, sosteniendo un pequeño zapato que pertenecía a una de las gemelas. Te lo advertí, Elena, dijo Donato, balanceando el zapato con una sonrisa cruel. Solo somos nosotros, dijiste. Pero este zapato no es de tu hijo, y dudo mucho que sea un regalo de Navidad adelantado. Elena se mantuvo firme, aunque sus piernas amenazaban con fallarle. Es de la hija de una amiga, señor Donato. Se lo olvidaron aquí la semana pasada. Donato soltó una carcajada seca y se puso en pie, acercándose a ella hasta que Elena pudo oler el tabaco rancio en su aliento. No me tomes por tonto. Los vecinos te vieron salir por la escalera de incendios con 3 niñas envueltas en mantas. 3 bocas ilegales en mi propiedad. Eso es una violación del contrato, y lo que es peor, es un problema legal que no pienso cargar. Por favor, suplicó Elena, perdiendo su fachada de fortaleza, solo será por unos días hasta que encuentre un lugar para ellas. No pueden volver a la calle, morirán de frío. Ese no es mi problema. Tienes hasta mañana por la mañana para desalojar el cuarto. Tú, tu hijo y tu colección de huérfanas. Si al amanecer siguen aquí, llamaré a la policía para que se encarguen de las niñas y a los matones del barrio para que tiren tus trastos a la basura. Cuando Donato salió dando un portazo, Elena se dejó caer al suelo, sollozando en silencio. Estaba agotada. El trabajo en los muelles le había dejado los hombros doloridos y las manos llenas de astillas, y ahora, el único refugio que tenía le era arrebatado. ¿A dónde irían? ¿Cómo protegería a 4 niños en medio de la peor tormenta del año? Se secó las lágrimas con el dorso de la mano cuando escuchó pasos en el pasillo. Eran los niños que regresaban de la lavandería. Intentó recomponerse, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lucía entró primero, con una bolsa de papel que contenía algunos bollos de pan que doña Marta les había regalado.
Al ver el desorden en la habitación y el rostro desencajado de Elena, la niña mayor comprendió de inmediato. «Nos encontró, ¿verdad?», preguntó Lucía, dejando el pan sobre la mesa. Su voz no tenía rastro de miedo, solo una resignación dolorosa que a Elena le dolió más que cualquier amenaza de Donato. «Nos tenemos que ir, mis amores», dijo Elena, abrazando a Mateo y a las gemelas. «Pero no se preocupen, encontraremos un lugar. Siempre lo hacemos». Esa noche no hubo cena tranquila. Mientras las gemelas y Mateo jugaban distraídamente con unas figuras de papel que Lucía les había hecho, Elena y la niña mayor se sentaron en un rincón a hablar con la franqueza de dos adultas unidas por la tragedia. «Hay un lugar», susurró Lucía. Antes de que nos dejaran en la estación, oí a los hombres hablar de la colina del Sauce. «Dicen que hay una casa vieja allí, abandonada desde la gran inundación. Está lejos, en las afueras, pero nadie va por allá porque dicen que está encantada». Elena conocía el lugar. No estaba encantado, simplemente estaba en ruinas y era de difícil acceso. Era una locura pensar en llevar a 4 niños allí en pleno invierno, pero la alternativa era el orfanato o el asfalto helado. «Si vamos allí, estaremos solas, Lucía. No hay calefacción, ni agua, ni comida cerca», advirtió Elena. «Pero seremos libres», respondió la niña con una chispa de fuego en sus ojos. «Nadie nos quitará los zapatos allí. Yo puedo ayudar. Sé cómo recoger leña y cómo hacer que el fuego dure. Mi padre decía que el miedo es un mal arquitecto, pero la necesidad construye puentes». Elena miró a Lucía con asombro. Había algo en esa niña, una fuerza ancestral que parecía guiar sus palabras. Quizás no era una carga, sino una señal. Tal vez esas 3 niñas no habían llegado a su vida para que ella las salvara, sino para que se salvaran mutuamente. Pasaron el resto de la noche empacando lo esencial en 2 bultos pesados. Elena guardó sus pocas herramientas de limpieza, la manta de lana más gruesa y el pequeño hornillo de queroseno. A las 4 de la mañana, cuando la ciudad estaba sumida en el sueño más profundo y la nieve caía con una suavidad engañosa, el pequeño grupo salió en silencio por la puerta trasera. Caminaron durante horas. Salieron de los límites pavimentados de San Pedro, donde las farolas desaparecían y el mundo se volvía blanco y vasto. Las gemelas lloraban bajito por el cansancio, y Elena las cargaba por turnos mientras Mateo y Lucía se apoyaban el uno al otro para no resbalar. Cuando el primer rayo de sol, pálido y frío, iluminó el horizonte, llegaron a la cima de la colina. Allí, envuelta en la bruma, se alzaba la casa. Era una estructura de madera grisácea, con el tejado parcialmente hundido y las ventanas como ojos vacíos. Parecía un esqueleto de una época olvidada. «¿Es aquí?», preguntó Mateo, tiritando. «Es aquí», respondió Elena, aunque su corazón se hundió al ver el estado del edificio. Sin embargo, al entrar, descubrieron algo inesperado. En el salón principal, alguien había dejado una pila de leña seca y, en una esquina, protegida por una lona, había una vieja estufa de hierro fundido. Pero lo más sorprendente fue lo que Lucía encontró en el alféizar de la ventana, un sobre amarillento con un nombre escrito en una caligrafía elegante que no parecía haber sido tocado por los años. Al abrirlo, Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. No era una carta de desalojo, ni una amenaza. Era un mapa y una llave con una nota que decía, para aquellos que tienen el valor de ver la riqueza donde otros solo ven pobreza. La llegada a la casa no era el final de su huida, sino el comienzo de un misterio que ligaba el pasado de las niñas con el destino de Elena. Mientras el primer fuego crepitaba en la estufa de hierro, Elena se dio cuenta de que el hombre que las dejó en la estación quizá no las estaba abandonando, sino enviándolas hacia un propósito mucho más grande. El calor de la vieja estufa de hierro comenzó a lamer las paredes de madera, creando un pequeño oasis de vida en medio del gélido abandono de la colina del Sauce. Las niñas y Mateo se agruparon alrededor del fuego, extendiendo sus manos entumecidas hacia las llamas.
El sobre que Elena sostenía parecía vibrar entre sus dedos. La caligrafía era antigua, de trazos firmes y elegantes, una escritura que hablaba de una educación que Elena nunca pudo costearse. ¿Qué dice, Elena? Preguntó Lucía, acercándose con cautela, sus ojos fijos en la llave de latón que brillaba bajo la luz mortecina. Elena aclaró su garganta, sintiendo el peso del destino en cada palabra. Dice que esta casa no es un refugio por accidente. Habla de un legado para los invisibles. Lucía, la llave tiene un número grabado, 104. Lucía palideció. Se llevó la mano al cuello y sacó, por debajo de su sucio vestido, un pequeño colgante que Elena no había notado antes. Era una medalla de plata desgastada con el mismo número, 104. El silencio que siguió fue tan profundo que solo se escuchaba el rugido del viento golpeando las vigas del techo. Mi padre me dio esto antes de que los hombres se lo llevaran, susurró Lucía con la voz temblorosa. Me dijo que si alguna vez nos quedábamos solas, buscáramos el lugar donde el sauce llora pero no sufre. Yo pensé que eran delirios por el miedo, pero, esta es la casa de los sauces. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. No era una coincidencia. El encuentro en la estación de tren no había sido azaroso. Alguien, posiblemente el padre de las niñas, había orquestado un plan desesperado para salvarlas, confiando en que la bondad de un extraño las guiaría hasta aquel lugar. Pero, ¿quién era ese hombre? ¿Y por qué las había dejado a merced de una desconocida en un andén olvidado? Decidida a encontrar respuestas, Elena comenzó a inspeccionar la casa con una energía renovada. La estructura era precaria, sí, pero los cimientos eran sólidos. En la planta superior, descubrió una habitación que, a diferencia del resto, estaba sellada con una cerradura de latón. Introdujo la llave 104. El mecanismo giró con un clic seco y satisfactorio. Al abrir la puerta, el grupo se quedó sin aliento. No era un dormitorio, sino un estudio lleno de libros, mapas cartográficos y estanterías con frascos de semillas. En el centro de la habitación, una mesa de roble sostenía un cuaderno de bitácora. Elena abrió la primera página y leyó en voz alta, para mis hijas y para quien tenga el alma lo suficientemente grande como para no dejarlas atrás. Este suelo guarda el secreto de la subsistencia cuando el mundo decida cerrarnos las puertas. Era un botánico, concluyó Elena, pasando las páginas llenas de dibujos detallados de plantas medicinales y técnicas de cultivo en climas extremos. Tu padre no solo las envió aquí para esconderlas, Lucía. Las envió aquí para que este lugar fuera su sustento. Sin embargo, el descubrimiento no traía solo esperanza, sino una nueva urgencia. Al mirar por la ventana hacia el camino que subía la colina, Elena divisó unas luces distantes que se movían entre la bruma. No eran luces de la ciudad. Eran linternas. Alguien las estaba siguiendo. Donato, el casero, no solo era un hombre codicioso, era un hombre vengativo, y probablemente había informado a las autoridades o a alguien interesado en recuperar a las niñas. Tenemos que movernos rápido, dijo Elena, recuperando su instinto de protección. Lucía, busca en este cuarto cualquier cosa que parezca comida deshidratada o suministros. Mateo, ayuda a las gemelas a recoger las mantas. No podemos encender más luces. La atmósfera cambió de la maravilla al miedo en un instante. Elena sabía que si las encontraban allí, no solo perderían la casa, sino que ella sería acusada de secuestro. Pero mientras rebuscaba entre los cajones del estudio, sus dedos tocaron un compartimento secreto bajo el escritorio. Dentro había una pequeña bolsa de cuero con monedas de oro antiguas y una carta dirigida a la protectora. La carta explicaba que el padre de las niñas había descubierto una red de corrupción que involucraba las tierras de la estación de tren y que su desaparición era inminente. El dinero era para asegurar el futuro de las niñas, pero también advertía que aquellos que lo buscaban no se detendrían ante nada. Elena, ya están cerca, susurró Mateo desde la ventana, con la voz cargada de terror. Elena miró a los 4 niños.
Sus rostros estaban sucios, sus ropas eran harapos, pero en sus ojos había una chispa de pertenencia que no estaba allí ayer. Ella ya no era solo una madre soltera pobre, era la guardiana de un secreto que podía cambiar sus vidas. Escúchenme, dijo Elena con una autoridad que sorprendió incluso a Lucía. Esta casa tiene un sótano que conecta con el antiguo pozo, según el mapa. Vamos a bajar allí. Si alguien entra, pensarán que la casa está vacía y que seguimos huyendo por el bosque. No hagan ni un solo ruido. Justo cuando cerraron la trampilla del sótano y se sumergieron en la oscuridad absoluta, el sonido de botas pesadas rompiendo la madera de la puerta principal resonó en toda la casa. El enemigo estaba dentro, y el refugio que tanto les había costado encontrar estaba a punto de convertirse en su propia trampa. Elena abrazó a los niños en la negrura, rezando para que el corazón no le latiera tan fuerte como para ser descubierta. La oscuridad del sótano era absoluta, pesada como una manta de plomo. Elena sentía el aliento entrecortado de los 4 niños a su alrededor, el pequeño grupo formaba una piña de calor humano en el frío subsuelo. Sobre sus cabezas, el crujir de la madera vieja de la casa bajo las botas de los intrusos sonaba como truenos. Eran voces de hombres, ásperas y cargadas de una impaciencia violenta. «Busquen en cada rincón», gritó una voz que Elena reconoció de inmediato. Era Donato, pero su tono ya no era el del casero mezquino, sino el de alguien que seguía órdenes de alguien mucho más poderoso. «El Señor dijo que estarían aquí. Esa mujer no tiene a dónde ir. Si encontramos a las niñas, la recompensa será nuestra». Elena apretó a Sofía y Martina contra su pecho, sintiendo los temblores de las pequeñas. Mateo apretaba el brazo de su madre con fuerza, mientras Lucía permanecía inmóvil, con la mirada fija en la rendija de luz que se filtraba por la trampilla del suelo. En ese momento, Elena comprendió la magnitud de la situación, no se trataba solo de un alquiler impagado. Esas niñas eran valiosas por una razón que trascendía su pobreza, eran las herederas de una verdad que alguien quería enterrar para siempre. «Aquí no hay nada más que polvo y ratas», gritó otro hombre desde la planta superior. «Vámonos, la tormenta se está intensificando. Si se quedaron en el bosque, ya estarán congeladas». «No», rugió Donato. «He visto el humo de la estufa desde el camino. Tienen que estar aquí. Revisen las paredes, busquen entradas ocultas». Ese maldito botánico era experto en esconder cosas. Un golpe seco resonó justo encima de ellos. Uno de los hombres estaba golpeando el suelo con la culata de un arma. Elena cerró los ojos y empezó a rezar en silencio. Sabía que si los encontraban, no habría piedad. En la oscuridad, sintió que Lucía le ponía algo en la mano. Era el pequeño frasco de semillas que habían encontrado en el estudio, pero al tacto, se sentía diferente. Tenía una textura metálica debajo de la etiqueta. «Es un dispositivo», susurró Lucía apenas en un soplo. «Papá decía que si la luz se apagaba, el sonido nos salvaría». Elena no entendía, pero Lucía buscó un pequeño botón en la base del objeto. De repente, un pitido agudo y ultrasónico, casi imperceptible para el oído humano pero insoportable para los sentidos, empezó a vibrar en el sótano. Simultáneamente, un estruendo provocado por un mecanismo antiguo se activó, el pozo al final del sótano, que Elena creía seco. Empezó a succionar aire con un silbido fantasmal que resonó por toda la estructura de la casa. Arriba, el pánico cundió entre los hombres. «¿Qué es ese ruido? La casa se está cayendo», gritó uno de ellos. «Es una trampa. Vámonos de aquí, este lugar está maldito». El sonido de las botas corriendo hacia la salida fue música para los oídos de Elena. Escuchó los motores de los vehículos arrancar a toda prisa y alejarse por el camino de la colina. El silencio regresó, pero era un silencio diferente, uno que ya no pesaba, sino que liberaba. Elena esperó casi una hora antes de permitir que nadie se moviera. Cuando finalmente subieron, la casa estaba en desorden,
pero ellos estaban a salvo. Lucía se acercó a la mesa de roble y, con una madurez que asustaba, abrió el frasco que les había salvado. Dentro no solo había semillas, sino un pequeño rollo de microfilme y una carta final del padre de las niñas. Elena, dijo Lucía, mirándola con lágrimas en los ojos, mi papá no nos abandonó porque no nos quisiera. Él estaba protegiendo el último pulmón verde de esta región. Esas tierras donde está la estación de tren, quieren convertirlas en una zona industrial tóxica. Estos papeles demuestran que la tierra es nuestra y que es una reserva protegida. Por eso nos buscaban. Elena se sentó en el suelo, abrumada. La magnitud de la responsabilidad era inmensa. Ella, una mujer que ayer apenas tenía para un plato de avena, ahora sostenía el destino de un ecosistema y la seguridad de 3 herederas. Miró a su alrededor, la casa en ruinas, los niños cansados, la nieve cubriéndolo todo. No vamos a huir más, declaró Elena, poniéndose en pie con una determinación inquebrantable. Este es nuestro hogar ahora. Si ellos tienen el dinero y la fuerza, nosotros tenemos la verdad y esta tierra. Mañana, Lucía, iremos a la ciudad. Pero no iremos como fugitivas. Iremos a buscar a los aliados que tu padre mencionó en sus libros. Esa noche, por primera vez, Elena no durmió por agotamiento, sino con la mente activa, trazando planes. Ya no era la pobre madre soltera que el mundo ignoraba. Era la jefa de una familia que la vida había unido con hilos de acero. Los secretos de la casa del sauce empezaban a florecer, y Elena sabía que la primavera, cuando llegara, no solo traería flores, sino justicia. El sol de la mañana siguiente no era el disco pálido y frío de los días anteriores, era una esfera brillante que hacía que la nieve acumulada en la colina centelleara como millones de diamantes. Elena se puso en marcha antes de que los niños despertaran. Sabía que el tiempo era su mayor enemigo. Con los documentos recuperados y las monedas de oro aseguradas, preparó a su pequeño ejército para la batalla final, una que no se libraría con puños, sino con la verdad. Escúchenme bien, dijo Elena, mientras peinaba con ternura el cabello de las gemelas. Hoy regresamos a San Pedro. Pero no volveremos a los callejones ni a la estación de tren. Entraremos por la puerta principal. Gracias a las notas del padre de las niñas, Elena localizó a un antiguo abogado, el doctor Aranda. Un hombre que había sido amigo del botánico y que vivía en el retiro tras haber sido amenazado por la misma corporación que ahora los perseguía. Cuando Elena y los 4 niños se presentaron en su puerta, el anciano casi cae de espaldas. Al ver la medalla con el número 104 en el cuello de Lucía, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que todo se había perdido, susurró el abogado. Pensé que la oscuridad había ganado. Con la ayuda de Aranda y las pruebas del microfilme, la marea empezó a cambiar. Los documentos revelaban no solo la propiedad legal de las niñas sobre los terrenos de la estación, sino también los planes ilegales de Donato y sus socios para contaminar las reservas de agua de la ciudad. Elena no se quedó en las sombras, con una valentía que dejó boquiabiertos a los poderosos, se presentó ante el consejo de la ciudad. Allí, vestida con su humilde abrigo de lana pero con la cabeza más alta que cualquier magnate, expuso la verdad. La caída de los corruptos fue rápida. Donato fue arrestado esa misma tarde, intentando huir con los fondos que había robado de otros inquilinos. Pero para Elena, la victoria no fue ver a sus enemigos caer, sino ver lo que vino después. Un nuevo horizonte. Un año después, la colina del Sauce ya no era un lugar de abandono y sombras. La casa vieja había sido restaurada, no como una mansión lujosa, sino como un hogar cálido y vibrante, rodeado de invernaderos donde las semillas del botánico finalmente habían florecido. Las gemelas, Sofía y Martina, corrían por los jardines con las mejillas rosadas de salud, mientras Mateo les enseñaba a leer bajo la sombra de un sauce que ahora parecía bailar de alegría. Elena se convirtió en la directora del Refugio del Sauce, una fundación que acogía a madres solteras y niños abandonados, dándoles no solo un techo, sino las herramientas para cultivar su propio futuro.
tal como ella lo había hecho. Lucía, que ya no tenía la mirada de un animal acosado, estudiaba bajo la tutela de Aranda, preparándose para ser la defensora legal de quienes, como ellas una vez, no tenían voz. Una tarde de primavera, mientras el sol se ponía tras las montañas, Elena se sentó en el porche con una taza de té. Miró hacia la lejana silueta de la estación de tren en el horizonte. Ya no recordaba aquel lugar con dolor, sino como el punto de partida de su verdadera vida. Mamá, la llamó Mateo, quien ahora la llamaba así no solo a ella, sino que incluía a las 3 niñas en el concepto de hermanas. Las flores de Lucía han abierto. Ella dice que son para ti. Elena caminó hacia el jardín y vio una variedad única de lirios blancos, cuya semilla solo existía en ese lugar. Eran flores que necesitaban un cuidado inmenso y un amor incondicional para sobrevivir al invierno. Se dio cuenta de que aquellas flores eran iguales a su familia, pequeñas, resistentes y capaces de embellecer el mundo incluso después de la tormenta más cruda. Aquella madre que un día no tenía nada, hoy lo tenía todo. Todo cambió aquel día en la estación, no por la suerte, ni por el dinero encontrado, sino porque Elena tuvo el valor de abrir su corazón cuando lo más fácil habría sido cerrarlo. La pobreza había muerto, y en su lugar, bajo el cielo de San Pedro, había nacido un legado de esperanza que ninguna tormenta volvería a apagar. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.